No soy psicólogo familiar. Ni siquiera tengo como profesión la psicología. Es mucho lo que me falta por experimentar. Vivo consciente de mi enorme ignorancia. Tampoco tengo hijos. Aunque, si eliminamos del hecho de ser papá el poco porcentaje representado en haber puesto mi genética para conformar un cuerpo, tal vez sí los tengo. Lo que sí tengo es, con absoluta y obvia certeza, es que soy hijo. Tengo mis padres. Tengo una obsesión por observar, reflexionar, aprender. Y desde esta posición y con todo lo que he visto y he vivido, quiero referirme a la que para mí es la relación prioritaria en el desarrollo del ser humano: la relación entre padres e hijos. Hay 4 elementos con los cuales todos nosotros nacemos, nos los otorga la vida misma, y son nuestra capacidad de aprender, capacidad de comunicarnos, nuestro poder de decisión y el hecho de que todos nosotros desde que nacemos somos programables. Nadie se inventó estas condiciones, la vida nos las dio, y con base en ello, viendo que todas ellas se direccionan a la creación de una identidad, la conformación de un ser único en cada quien, resulta en que la responsabilidad de papá, mamá, está en acompañar, guiar el desarrollo de aquel ser. No se trata simplemente de aportar en la conformación de un cuerpo, ya que son papá, mamá quienes comienzan a establecer cuál es el primer programa que hará parte de la forma de pensar de esa criatura y definen el tipo de comunicación que esta persona va a usar, teniendo en cuenta el gran potencial de aprendizaje que tiene, que es capaz con todo, aprende siempre, en todo momento, sobre todo en los primeros años de edad. Y con todo esto se va a definir esta persona, cómo va a usar su poder de decisión y cómo va a continuar la creación de sí mismo, de su identidad y su desempeño a nivel social. Por lo tanto, el primer deber, la primera ocupación de un padre, una madre, debe estar en qué es él y ella para ese hijo, qué representa, qué es lo mejor que le puede dar, y luego pasar a la comunicación como algo esencial, donde tenemos que aplicar las claves que nos enseña nuestra naturaleza para saber transmitirnos hacia ellos de la mejor manera. Primero, conoce a tus hijos, los tuyos, son únicos. No pienses que lo que haya funcionado con otros niños o con otros hijos va a funcionar con los tuyos. Tal como tú eres único o única, tus hijos también lo son. Y tú tienes que identificar la forma de ser de ellos antes de planificar algo que quieras hacer con ellos. Segundo, busca siempre comprenderlos antes de esperar ser comprendido o comprendida por ellos. No se trata esto de llevar sus caprichos o de hacer lo que ellos quieran. Se trata de que lo que estén pensando, lo que estén viviendo, lo que estén pidiendo, tú lo comprendas, qué es lo que está pasando dentro de ellos. En tercer lugar, abre el diálogo. Haz que sientan cercanía, genera esos momentos de conversación que cree confianza en vez de temor. Tanto tú como él o ella son sujetos que pueden aportar, tienen voz y pueden hablar respecto a lo que están viviendo. Enséñales a tener argumentos, a que digan por qué, para qué quieren algo, cómo lo quieren vivir. Ellos pueden hacerlo y en la medida en que van creciendo, más diálogo se necesita. Precisamente vemos que papá, mamá, las etapas en las que más responsabilidad tienen con sus hijos son la infancia, la adolescencia y la juventud. Es el tiempo en donde más dependen de ustedes, pero a la vez es donde van a aprender a depender de ellos mismos cuando sean adultos. Y en esas 3 etapas el lenguaje es distinto. A veces llegamos y decimos, bueno, cumple 12 años y no, es que ya no es igual, ya se comporta diferente. Es obvio, están creciendo, de eso se trata. Ya no son los mismos, por lo tanto el lenguaje tampoco debe ser igual. Hay unas guías a considerar en cada etapa. Primera etapa, la niñez. 2 condiciones. Primera de ellas, como niños buscamos o queremos experiencias, no pertenencias. Cuando dejamos de darles las experiencias, empiezan a pedir cosas. Y si se acostumbran a tener cosas antes que experiencias,
van a crecer con ese vacío y buscarán taparlo de alguna manera. No sabemos hasta qué edad, o no sabemos si no descubran que su riqueza está en la experiencia. Y la segunda condición en esta etapa, obvia, es el ejemplo. Pero no se trata de hablar, hay que dar ejemplo. No, eso es una redundancia. Se trata de pensar, ¿qué ejemplo estoy dando? Porque en sí, siempre lo estamos dando. Y los niños siempre están aprendiendo, todo lo toman, hasta en silencio. Vayamos a la etapa de la adolescencia. En el adolescente empieza a abrirse un nuevo mundo y a descubrir que hay una autonomía, hay una independencia que quiere empezar a utilizarse. Sin embargo, lo que pasa con la adolescencia es que queremos usar ese poder de decisión, pero solo pensamos en la conveniencia propia. No nos alcanza la visión del mundo para pensar el impacto de lo que decidimos o de lo que hacemos. Por eso, también dos claves en la etapa de la adolescencia. Primero, hay que saber establecer límites. Pero segundo, esos límites deben estar equilibrados por los acuerdos. Tiene que haber negociación. Los límites no pueden ser rígidos, no son para cohibir, no son para encerrar, no son para convertirse en jaulas. Son límites para encauzar, para dar dirección, para guiar. Por eso no se imponen, se dialogan. Nuevamente no se trata de hacer lo que ellos quieren o de llevar sus complacencias. Se trata de tener muy claro cuáles son las reglas, por dónde se debe caminar. Estas son las condiciones donde nos ponemos de acuerdo. Hay que hacer esto, pero él quiere esto. Y cómo negociamos entre los dos para generar acuerdos. Esta es una etapa fundamental para enseñarles, sí, que tú quieres lo mejor para ellos, pero no siempre puedes dárselos. Por eso la clave es enseñarles no solo que ellos pueden tener lo mejor, sino que deben crear lo mejor. No les des lo mejor, enséñales a crear y a ganarse lo mejor. Y en la última etapa, la juventud, es muy importante trabajar también en dos pilares o dos principios. El primero, responsabilidad. Y el segundo, decisiones. Ya se están abriendo camino, comienzan a pensar en su propia vida. Ahora, no significa que estas condiciones, cada una de ellas o de los pares en cada etapa, solo funcionen en esa etapa. En realidad, funcionan siempre. Pero como lo acabo de mencionar, en cada etapa, esas dos son las que deben estar más fuertes, guiados por un eje transversal. El amor. Todos lo sabemos. Tiene que estar. Y esto nos lleva a la quinta clave. La comunicación como tal. Está siempre. Y de esta comunicación conocemos 4 niveles. Empezando desde el menos impactante, pero no por ello deja de ser importante, sino que es de pronto el que menos influye o menos efectivo es en una comunicación. Sería entonces, en el cuarto lugar, la comunicación escrita. En el tercer lugar tenemos la comunicación verbal, las palabras como tal. En el segundo está el lenguaje no verbal, lo que decimos con el cuerpo, aunque tengamos la boca cerrada, los gestos, el tono. Y en primer lugar, el primer nivel de comunicación, el más impactante, la energía. Todos somos energía. Creamos campos energéticos. Y la energía que yo soy, la energía que llevo a la casa, se convierte en el primer canal de comunicación. Luego lo que pienso, lo que siento, son los mensajes que viajan allí y que llegan a nuestros hijos. ¿Qué energía llevo a casa o qué energía creo en la casa? Porque influye en ellos directamente, ellos lo sienten, siempre lo sienten. No podemos creer que no, está pequeño, no entiende. Lo sienten, se conectan con nosotros y es el primer mensaje que reciben. Desde el vientre de la mamá están conectados de esa manera con nosotros. Significa que en este campo, la familia, también hay que aprender a ponerle más corazón. Es el comandante, el que genera la energía, este campo a través del cual estamos dando los más importantes mensajes. Para terminar, papá, mamá, vean a sus hijos como la gran oportunidad de trascender. Y enséñales el paradigma trascendente para de verdad crear seres humanos de bien, un futuro mejor. Que desde tu ejemplo aprendan a superarse, a levantarse, a dar lo mejor de sí, a desarrollar su ser, a saber que siempre se puede ser mejor.